Hermanos, la palabra de Dios de hoy nos centra en poquitos versículos, del 18 al 21, en el capítulo 13 de Lucas, en la misión, o digamos así, el lugar que tiene la palabra de Dios en nuestra vida, y la palabra de Dios entendida como lo que tiene que ser, noticia de lo que Dios nos revela para nuestra salvación, y por lo tanto también el sentido de nuestro ser cristiano. Aquí Lucas no nos dice que la semillita de mostaza es la más pequeña, pero se desprende también por los sinópticos de que la fuerza de la comparación está en esto, ¿no? Una pequeñita semilla que se hace un arbusto donde los pájaros del cielo se cobijan. Y por otro lado también la función de la levadura, que se disuelve, se confunde en una gran cantidad de harina y que produce que esa harina se eleve, que eso fermente. Así tiene que ser nuestro testimonio cristiano, una pequeña semillita, una pequeña levadura que de alguna manera vaya cambiando el mundo, porque nosotros, como decíamos ayer, tratamos de no ir a corriente del mundo, sino nadar contra corriente. La palabra de Dios en este día es muy rica en el sentido de que la podemos confrontar también con la primera lectura. Vieron que a veces la primera lectura y el Evangelio tienen ya matices más particulares. En este caso, nosotros tenemos que ver esta sección de la carta a los Efesios, donde Pablo está dando consejos prácticos. Hoy toca a los matrimonios, pero la tenemos que ver también como este asumir esa revelación y esa palabra de Dios a la manera de esa semilla que tiene que ir creciendo y a la manera de la levadura que tiene que fermentar la masa, porque este texto de San Pablo es muy incomprendido para los de afuera y también un poquito para los de adentro, aunque no a veces tan directamente, pero se tiende a silenciar. Yo no sé si un diácono o un presbítero que casa utiliza este texto para el matrimonio. Dice Pablo: las mujeres deben respetar a su marido como al Señor, porque el varón es la cabeza de la mujer. Yo recuerdo cuando era chico, por los años 80, que iba a la parroquia y con el padre Santolín rezábamos el rosario en latín después de las misas, pero los días que iba a la mañana, fundamentalmente los domingos, antes de las 9 por la misa, leíamos el diario. Y ahí yo creo que empecé mi gusto por leer a la mañana, que después discutía con el diario, que el diario no te contesta, ¿no? Y entonces me acuerdo que una mañana, La Nación antes, además de ser un diario más grande de lo que es ahora, atrás o en alguna sección tenía un recuadro con el santoral. Y alguna vez también venía parte de las lecturas del domingo. Entonces, yo no sé si esta señora que voy a comentar, que hizo un artículo, no me puedo acordar el nombre, una directora de cine, hizo un artículo, pero sí que me acuerdo el título porque el padre estaba indignado, el padre Santolín, y el artículo era "Ya no somos decapitadas", y se dedicaba a destruir al pobre San Pablo en este episodio donde dice que la mujer tiene que reconocer al marido como cabeza. Pero claro, el tema que el texto en el contexto, porque Pablo evidentemente que refleja la cultura de su tiempo. Si nosotros hacemos un cuadro sinóptico, la evolución cultural de la mujer por orden de aparición, digo, no por orden de alguna jerarquía, el judaísmo, el cristianismo y los musulmanes, hay que ver históricamente qué lugar tiene la mujer ahora. Muchas cosas son condiciones culturales y otras cosas tienen que ver, obviamente, con lo típico de la religión, porque, por ejemplo, el judaísmo, siempre el varón fue preponderante aún en la época de Cristo, pero la mujer tenía una importante misión, por ejemplo, dentro de la casa. Dentro de la casa podríamos decir que la mujer judía mandaba a ella. La sujeción de los musulmanes, que son después de los cristianos, sigue siendo todavía bastante alta. Muchas veces en Europa, que al haber tantos musulmanes que van a Europa, se dialoga con este tema. Muchas veces mujeres musulmanas, inclusive algunas poquitas de la cultura, han defendido que ellas no se sienten sojuzgadas, que ellas viven libremente su religión. Pero es cierto que se mezcla en todo esto lo cultural y lo religioso.
Lo cierto es que el texto de San Pablo lo tenemos que tomar como él lo escribió, y él esta aseveración dentro del matrimonio la pone entre dos afirmaciones generales muy fuertes. La primera es: hermanos, sométanse los unos a los otros por consideración a Cristo. Esto está diciendo después de la teología, que si nosotros por el bautismo somos Cristo, tenemos que ver al otro como Cristo. Entonces el perdón es una obligación. Ayer nos decía, para perdonar tienen que ver a Dios Padre que los perdonó en Cristo y a Cristo que se entregó por ustedes. Y ahora profundiza, le da una vuelta más a la idea y dice: sométanse los unos a los otros por consideración a Cristo Jesús. Y entonces el primer eslabón social, el matrimonio. Las mujeres, si son imagen, el matrimonio es imagen del amor que tiene Cristo a la Iglesia, Cristo es la cabeza de la Iglesia, por lo tanto también en el matrimonio el hombre que refigura a Cristo. Pero fíjense que al final termina diciendo: marido, amen a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella. Si el otro se entrega, ya no hay sujeción posible. ¿Por qué? Porque se entrega, se equipara. Esta es evidentemente la semilla. Y después que el pensamiento de Pablo hay que mirarlo en el contexto de todo el pensamiento de Pablo. Tal vez mañana hagamos alguna reflexión sobre la esclavitud, que también el primer cristiano que puso las bases sólidas contra la esclavitud desde un punto de vista del trato directo, evidentemente fue Pablo. Hasta está la carta a Filemón, es decir, que no es inventado, está a la vista. Y en Gálatas 3:28 Pablo dice claramente, porque si realmente, lo que pasa que el cimiento del Pablo no es la cultura de la época, aunque la refleja, porque él no vivió ahora, vivió cuando vivió. Entonces, el cimiento es Cristo. Si Cristo es realmente el cimiento de mi vida, Pablo en Gálatas 3:28 puede decir: ya no hay esclavo, no hay judío gentil, no hay hombre o mujer, no hay esclavo ni hombre libre, porque todos somos en Cristo. Si todos somos en Cristo, cae la diferencia. Pero ¿por qué había diferencias cuando Pablo predicaba y por qué sigue habiendo diferencias? Y casi probablemente que las seguirá habiendo, porque no nos volvemos a hacer este granito de mostaza y esta levadura en la masa de ser uno en Cristo. Si somos en Cristo, desaparecen las divisiones. Mientras más nos empecinamos en mirarnos el ombligo y el egoísmo y no abrirnos a los demás y no ver en el otro a Cristo, seguimos cultivando esas desuniones. Porque en Cristo no hay ni gentil ni judío, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, porque todos somos iguales ante Él. Vamos a pedir trabajar realmente por esto, poniendo los cimientos donde tienen que estar, para que realmente nosotros seamos esa semillita, seamos ese poco de levadura que pueda transformar el mundo. Hacemos la misa votiva de los ángeles. El trabajo de los demonios es ponernos cáscara de banana y si uno la pisa, no es que el demonio me obliga. Y el trabajo de los ángeles es sacar las cáscaras de banana. Tratemos de no darle a los ángeles tanto trabajo y no andemos resbalando por nuestra vida interior, sino que tratemos de dar pasos firmes. Y la única manera de dar pasos firmes es seguir de cerca al que es el camino, la verdad y la vida. Que lo intentemos. Así sea.